A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de clasificación semántica, segunda parte, del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, es necesario siempre recordarles que laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden ustedes utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en lengua de señas, tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y así es entonces como nosotros vamos a dar inicio a la segunda parte de la clasificación semántica. Como pudimos observar, nosotros identificamos la clasificación semántica y en la clase anterior estuvimos viendo este tema. Entonces ahorita nos vamos a dar la segunda clasificación de todo lo que es referente a unas categorías gramaticales. Como pudimos identificar nosotros, estamos hablando de los niveles científicos de la lengua y estamos hablando específicamente de la semántica. Yo les explicaba a ustedes que dentro de la semántica es muy complejo ampliar todo el significado de esta palabra y de todo lo que quiere conllevar a la misma. Entonces veíamos en la clase anterior la clasificación semántica del sustantivo y también del adjetivo y de lo demás. Entonces hoy vamos a estar viendo la clasificación semántica del adverbio, el pronombre, el artículo y las preposiciones. Pero como les indicaba, lo vamos a ver de una manera más semántica. Con estos temas que estamos identificando, casi no se le conoce como alguna estructura general, sino que lo podemos ver más de una forma más específica. Y vamos a adentrarnos primeramente al adverbio. Entonces, casi siempre van a carecer de significados, pero nosotros lo vamos a poder identificar ya sea dentro de la sintaxis, cuando nosotros identifiquemos la oración. Pero como les decía, para mí sí es muy importante que nosotros podamos identificarlos de primero semánticamente, para que nosotros los podamos identificar después en alguno de los otros niveles científicos de la lengua. Y ahora bien, dentro del adverbio, el pronombre, el artículo y las preposiciones, en lo personal a mí me gusta mucho que nos podamos memorizar cada una de estas. Yo muchas veces estoy en contra de memorizar las cosas, pero es importante siempre que van a haber cosas que sí es necesario que nosotros memoricemos. Hay cosas en donde nosotros podemos interpretar o hacer una inferencia, pero sí van a existir algunas otras que sí es necesario que apliquemos la memorización. Y en este caso, para mí es muy importante que nosotros podamos memorizarlos tal cual como yo les voy a poder indicar hoy. Entonces, ¿qué podemos hablar del adverbio? Identificamos que el adverbio también lo que explica son diferentes características o cualidades, ya sea de un sustantivo también. O también se puede verificar dentro de un verbo. Puede ser la característica de cualquiera uno como cumpla la función dentro de una oración. Dentro del adverbio podemos clasificarlo en 7 partes. Está el adverbio de tiempo, de modo, de lugar, de afirmación, de negación, de duda o de cantidad. Entonces dentro de estas clasificaciones van a existir otras más clasificaciones que yo les traigo un par de ejemplos. Para mí es necesario e importante que usted lo pueda escribir en su cuaderno. Estos ejemplos, y si usted puede investigar más, también lo puede realizar y escribirlo también en su cuaderno. Siempre recordando que es importante que usted lo pueda identificar de esta forma. 7 adverbios: de tiempo, de modo, de lugar, de afirmación, de negación, de duda y de cantidad. Entonces, iniciamos con el adverbio de tiempo. Como les explicaba, carecen de significados, pero podemos identificarlo como tiempo. Todos nosotros identificamos de qué significa el tiempo. Y dentro de estos ejemplos de adverbio de tiempo, tenemos todas las palabras relacionadas al tiempo. De ejemplos puede ser ayer, hoy, mañana, pasado mañana, después, y podemos identificar todo lo demás. También tenemos los adverbios de modo, que puede ser un ejemplo de bien o mal. Adverbios de lugar, todo aquello que nos va a identificar un lugar, puede ser aquí, allí, allá, acá, ahí. Entonces todo lo que nos vaya a contextualizar del lugar. De afirmación, todas aquellas palabras que sean de afirmación: sí, efectivamente, ciertamente y sus derivados. De duda, todo lo que conlleva duda: quizás, posiblemente, tal vez,
de cantidad, todo lo relacionado a la cantidad. Mucho, demasiado, poco, poquito, regular y sus derivados también. Y de negación, todas aquellas palabras que nos vayan a dar algún tipo de negación. No, nunca, jamás. Y así es como entonces nosotros podemos clasificar semánticamente al adverbio. Y así es como para mí es importante que lo podamos identificar de acuerdo a esta clasificación semántica. Y si ustedes pueden en casa hacer estos tipos de ejercicios mentales para que usted pueda tener la memorización, sería excelente. Entonces, ahora nos vamos a pasar al pronombre. Como les indicaba, también el pronombre carece de algún tipo de significado, pero sí lo vamos a poder identificar dentro de los pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos y relativos. Casi la mayoría nosotros identificamos que cuando hablamos de pronombres, hablamos de los pronombres personales, pero déjenme comentarles que existen más pronombres o más clasificaciones semánticas de los pronombres. No solamente existen los pronombres personales, que comúnmente nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra vida académica. Entonces, ¿qué podemos hablar de los pronombres personales? Van a ser todos aquellos que nosotros ya conocemos, que por ejemplo puede ser yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Muchas veces también utilizamos el vosotros, pero la mayor parte del tiempo es mejor excluirlo porque nosotros aquí no utilizamos esa palabra, sino que tiene que ser allí en el país de España, que más que todo comúnmente lo utilizan. Entonces, también lo podemos clasificar dentro de la primera, segunda o tercera persona, tanto del singular y el plural. Dentro de los pronombres también podemos identificar los pronombres posesivos, como hablábamos también como el adjetivo, y aquí es en donde quiero adentrarme, que les explico que la semántica y la clasificación y el contexto de la semántica es muy complejo, porque muchos me pueden decir, pero la clase anterior estuvimos viendo que también mío, tuyo, suyo, todo lo posesivo existe dentro de un adjetivo posesivo. Y efectivamente existe y puede funcionar, y ahí es cuando va a funcionar la semántica. Dependiendo del significado, dependiendo de lo que nosotros vayamos a interpretar, lo vamos a identificar como un pronombre posesivo o un adjetivo. También se va a identificar dentro de la característica de la sintaxis cuando identifiquemos una oración. Entonces, el significado varía dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a tomar. Pero también podemos clasificar el pronombre como posesivos, y de ejemplos, mío, mía, tuyo, suya, nuestro, nuestros. Tenemos también los pronombres demostrativos, eso, esa, esto, esta, aquello, aquella. Los pronombres indefinidos, algo que no necesariamente está específico, sino que va a ser de una forma indefinida como lo dice la palabra. Puede ser alguien, puede ser nadie. Y por último vamos a poder identificar los pronombres relativos, que pueden ser cuál, cuyo y quién. Y así es entonces como nosotros podemos hacer esta clasificación semántica del pronombre. Como les explico, no solamente existen los pronombres personales, sino que existen más. Y si ustedes pueden buscar ejemplos también, esto sería también para mí muy genial, porque es importante que lo podamos memorizar de esa forma. Ahora bien, ya pudimos identificar la clasificación semántica del adverbio, la clasificación semántica del pronombre. Ahora nos vamos a adentrar a la clasificación semántica del artículo. ¿Y qué es el artículo? También dentro de la semántica explica que no tiene un significado o carece de significado. Lo mismo como lo hemos hablado anteriormente, pero sí se puede clasificar y se puede identificar que siempre va a estar con la unión de un sustantivo. En este caso, el artículo lo podemos clasificar semánticamente de dos formas: los artículos determinantes o indeterminantes. También se les conoce como artículos definidos o artículos indefinidos, o también se les conoce como artículos determinados e indeterminados. Entonces, así lo podemos variar de diferente del contexto que lo podamos abarcar, pero yo los clasifico más que todo como determinantes o indeterminantes. ¿Y cuáles son los artículos determinantes? Aquellos que sí nos van a hablar específicamente de un grupo de personas o de una sola persona. En este caso de ejemplo tenemos el, la, los, las. Podemos identificar el niño, la niña, los niños, las niñas. Sabemos que son específicos, a comparación de lo que son los artículos indeterminantes,
que no nos van a explicar específicamente cuántos van a ser, sino que no va a ser de manera general. Por ejemplo, los indeterminantes podemos hablar unos, unas. Y en este caso, si ponemos de ejemplo, podemos decir unos niños. ¿Cuántos niños? No lo sabemos, pero si decimos los niños, probablemente van a ser todos. Entonces, así es como nosotros vamos a poder identificar el artículo. Sencillo, yo creo que todo esto es una forma sencilla, solamente es de que nosotros vayamos repasando en casa para que nosotros podamos memorizarlos y así cuando nosotros ya abarquemos la gramática dentro de la sintaxis, entonces cuando identifiquemos dentro de una oración, vamos a poder decir esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, esto es un adverbio posiblemente de tiempo, esto es un artículo y así nos vamos a ir nosotros clasificando nuestro análisis. Y por último podemos hablar entonces de las preposiciones. Dentro de las preposiciones también son todas aquellas palabras que carecen de significado. Son palabras invariables, eso quiere decir de que estas palabras no se van a modificar, nunca se modifican. Así como nosotros las vamos a ver en este momento, así son y así serán. No existe ninguna modificación. Y como ustedes pueden ver en pantalla, se puede clasificar en un orden alfabético para que nosotros nos las podamos aprender. Entonces, me gusta mucho a mí dejar esta tarea de podernos memorizar cada una de ellas. Entonces, dentro de las preposiciones, yo necesito que ustedes hagan ese ejercicio en casa, que ustedes puedan repetirlas hasta el momento que se les quede entonces. ¿Y cómo podemos repetir las preposiciones? Entonces, podemos clasificarlas como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces, este ejercicio necesito yo que realicen en casa y como pueden identificarlo entonces, están escritos de manera en orden alfabético. Y vamos a repetirlo entonces. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces, les dejo este ejercicio en casa entonces para que se lo puedan memorizar de esta forma, al igual que los adverbios de tiempo, de modo, de lugar, de afirmación, de negación, de duda y de cantidad. Entonces, espero de verdad que les haya gustado este tema y que también ustedes puedan hacer estos ejercicios en casa para que se les pueda facilitar la clasificación de un análisis posiblemente en la sintaxis, que lo vamos a estar viendo más adelante. Y por supuesto, este tema de clasificación semántica todavía tendremos una tercera parte en donde veremos otros tipos de categorías también y cómo nosotros vamos a poder clasificar semánticamente. Entonces, les recuerdo siempre tener presente guardar todas sus actividades en su portafolio Aprendo en Casa. Y les pregunto, ¿qué aprendieron hoy? Vamos a lograr poder identificar y clasificar semánticamente al adverbio, al pronombre, al artículo y a las preposiciones. Y así es como entonces, cuando ustedes tengan todas las respuestas a las preguntas que yo les estoy indicando, lo pueden compartir con un adulto que esté en su casa y también lo pueden escribir en su cuaderno. Entonces les recuerdo siempre, por favor, lavar constantemente sus manos con agua y con jabón y si no, también pueden ustedes utilizar su gel antibacterial. Sobre todo, quédense en casa y nos vemos en la próxima.